Señores, y volvió el dolor, como dicen por ahí, con los útiles escolares. Caramba, Susana. Basilio, ese es un dolor de cabeza, eso llega a convertirse en una migraña, Basilio. Pero gracias a Dios tenemos buenas noticias en ese sentido, y es que se le ha prometido al pueblo dominicano que las instituciones encargadas de regular y controlar esos temas relacionados a los precios van a tomar cartas en el asunto. ¿Qué te parece a ti ese tema, Mira, Basilio? primero, Susana, yo quisiera compartir un meme que estuvo rodando en las redes sociales, que era del extinto, eh, nuestra figura merenguera histórica, Johnny Ventura, que decía se van. Y yo pensaba que se estaba refiriendo a las campañas, Ajá. que fue un tema de campaña. Sí, fue un eslogan de Sí, campaña. y era a los niños que iban para el colegio que se van Se van de la casa. se van de la casa. Se van de la casa. Realmente hay que reconocer que el tema de la decisión de volver a presencial, una decisión con un dilema, vamos a llamar así, porque diríamos que bajo el panorama que todavía tenemos como sociedad, con el tema del COVID, pues tener que iniciar un año escolar presencial, pues realmente es un gran tema, pero también lo cierto es que mantener a los niños más tiempo bajo las condiciones que han vivido todo un año, también eso, o sea, no sabemos cuál de los males Sí. es el mal peor, y realmente vamos a, ¿verdad?, apostar que todo este desenvolvimiento de lo que queda del año, que es diríamos, el primer tramo del año escolar, pues pueda transcurrir sin mayores cambios con el tema del COVID, y que nuestros hijos, pues, ¿verdad?, puedan y podamos ayudarlo a mantener la salud en esa, diríamos, en esa integración ahora bajo la presencialidad. Realmente el tema, Susana, de los costos que acarrea el poder, diríamos, mantener o iniciar un año escolar, es duro Sí. porque estamos hablando que en la generalidad de los casos, lo que eso representa para la economía de los hogares dominicanos es bien pesado, porque Sí. estamos hablando que en casi todos los casos el costo de volver a clase, vamos a suponer, solamente con un solo niño, puede estar superando un salario de cualquier empleado promedio. Más. Y imagínate cuando hay más de un niño en la escuela, pues evidentemente que el costo, de hecho hay muchas empresas tienen acuerdos con cooperativas para poder financiar siempre lo que es este retorno a clase. Y lo cierto es, Susana, que agregándole esto a lo que tú planteabas al inicio, con respecto al asunto diríamos, de la variación de precio que se produce natural, porque recordemos que los incrementos de los precios en los útiles escolares y en todo lo que tiene que ver con los accesorios escolares es natural, porque diríamos es una época como es Navidad, como es el día, por ejemplo, de San Valentín, como es cualquier... Épocas comerciales, Basilio. Épocas comerciales. El comercio se mueve, se dinamiza. Mira, Basilio, totalmente de acuerdo con lo planteado por ti. Yo de manera muy particular, Basilio, yo me siento feliz con ese retorno, como mencionabas, con ese retorno de los niños a la clase, con ese se van, ¿verdad? Primeramente por el aspecto psicológico de todo esto que le tocó vivir a las familias. Los padres trabajando desde la virtualidad, desde la casa, los niños en la escuela y todo ese nuevo vivir que tuvimos los dominicanos y la dominicana. Sin embargo, el principal trabajo de los niños es el juego. Entonces, y sus compañeros, sus pares, como se llama en psicología, no es papá y mamá, no es el hermanito adolescente, por ejemplo en el caso tuyo, Basilio, que tienes pequeño, que tienes grande, que tienes adolescente. Entonces el niño necesita estar con su igual y necesita estar en su ambiente es la escuela, y eso es por un lado. Por el otro lado, Basilio, está la parte socioeconómica, la parte económica que tú hacías alusión,
Por ejemplo, en nuestros barrios y demás, el único momento que el niño tiene para escapar de la realidad que le ha tocado vivir es en la escuela. Entonces, este retorno, con todas las limitaciones que mencionas del COVID, tenemos que acostumbrarnos a vivir con esta nueva modalidad, Basilio. Y yo soy de opinión que el COVID, que el trabajo que hacen nuestros maestros desde las escuelas, desde los colegios, con los niños en relación a las medidas de seguridad, eso también va a ser bueno para el país. Porque tú sabes, Basilio, que un muchacho te dice a ti, papi, la mascarilla. Papi no se dice esto, papi no se dice lo otro. Entonces, yo creo que por ahí la población también, ¿verdad? Esa parte de la población se va a educar. Sin embargo, Basilio, ese tema de ese dolor de cabeza que representa el costo, bueno, hay instituciones que hasta préstamo otorgan, instituciones bancarias, y en las empresas, Basilio, van a los departamentos de gestión de personal a solicitar, desde el mes pasado, solicitando temas de préstamo y qué sé yo, avance a salario para poder cubrir parte de esas necesidades. Y agregándole a eso, Susana, que venimos de un año donde hay muchos empleos perdidos. Sí, así es. O sea, diríamos que lo que ha tocado esta vez, diríamos, ha sido muy distinto a lo que hemos visto en otros momentos. Sí. Realmente diríamos que ese anuncio que hace Proconsumidor de que sus inspectores van a estar en la calle evaluando para los comerciantes que pudieran estar extralimitando lo que es el precio razonable de los útiles escolares y demás. Yo cuando veo esa noticia, Susana, yo realmente me quedo pensando que nosotros no estamos actuando de una manera diríamos que pudiera contribuir en el camino para tener una sociedad con justicia empresarial, con justicia comercial, lo que le llaman, por ejemplo, algunos teóricos, la ética empresarial. Y yo creo que Proconsumidor debería de aprovechar para desarrollar políticas que vayan en una dirección de orientar lo que es la ética empresarial, más que perseguir prácticas de precios. Es un tema de dedicar un tiempo y dedicar un presupuesto para trabajar la parte educativa, Susana. Conciencia, Basilio, capacitación y conciencia social, ¿te refieres a eso? Sí, definitivamente, porque fíjese que lo que pasa en el comercio, cada vez que tú desarrollas una actividad, tú desarrollas la actividad basado en márgenes de negocios, Y el margen de negocio el margen de negocio opera en una competencia de márgenes. ¿Por qué? Porque si tú vendes un artículo, una mascota, y esa mascota tiene 200 páginas y tiene una carátula de un animado, por ejemplo, de una figura, y te cuesta X cantidad, y tú vas entonces al otro lado y eso cuesta el doble, pues evidentemente que el que la vende al doble le va a ser difícil venderla, porque se da cuenta que hay un tema de sobreprecio cuando está comparando los precios entre uno y otro. Ahora, fíjate que ahí entra, o sea, el mercado mismo, pues entra en una especie de control. Ahora, ¿qué sucede? Si todos entonces se ponen a una y una mascota que vale 150 pesos la venden a 400, todos, entonces evidentemente, pero fíjate que es imposible que tú vayas a la Duarte y todos los que están en la línea de venta se hayan puesto de acuerdo para venderla a 400. O sea, que hay todo lo que es, debería de ser un plan para trabajar lo que es esa ética de negocio, porque al final del camino, y sobre todo, Susana, fíjate que estamos hablando de los útiles escolares, pero pasa lo mismo con la medicina. Y con los supermercados, Basilio. Tú recuerdas que antes de la pandemia, eso que mencionas para este sector específico, uno lo veía con los supermercados y que sacaban sus revistas de precios y de ofertas de la semana o del día.
Antes de la pandemia, eso era todas las semanas, los supermercados, las principales cadenas de supermercados del país presentaban esta oferta y tú podías hacer lo que tú mencionas. Tú comparabas cómo está la papa aquí, como por ejemplo, pero ya eso también dejó, esa buena práctica también dejó de ser novedad. Ahora que mencionas eso, es bueno que el Proconsumidor pues se dé su vueltecita por algunos negocios que viven actualizando precios todos los días. Porque ahí, fíjate que ahí sí opera, diríamos, una práctica que no es sana, porque por lo que hablábamos, o sea, y hay que entender algo, y para que la gente llana lo pueda entender mejor. Cuando tú vives en una economía que tiene una expectativa de inflación, o sea, que tú no sabes si lo que tú compras hoy, mañana, va a estar un poquito más caro por el tema de la fluctuación, por ejemplo, del dólar. Que el mejor ejemplo que podemos ver y que el pueblo puede comparar es el tema de los combustibles. Fíjate que toda la semana hay un tema de revisión y el asunto se incrementa. Cuando más pasa que te lo dejan igual. Sí. O sea, diríamos que es la novedad. Es la novedad, o sea, que de hecho no debería de ser. O sea, fíjese que ya la expectativa que nosotros tenemos es que no lo aumenten. O sea, es increíble, nos han dado tanto la misma receta, que ya tú no esperas que lo rebajen. Entonces, en la economía, que es una economía inflacionaria, o sea, que lo que tú compras hoy, cuando lo vayas a comprar en una semana, pues te cuesta un poco más. Entonces, ¿qué hace el comerciante? Que él va actualizando el precio con la expectativa de mañana. Sí, o sea, y esa expectativa es a la alta, Basilio. Siempre va a ser a la alta, porque es lo que se está protegiendo de cuando vaya a comprar un rubro, porque ¿qué pasa? Y esto, Susana, hay que entenderlo en el aparato productivo de los países. Fíjate que nosotros antes no importábamos tanto. O sea, nosotros no importábamos tanto por muchas razones. Primero, no teníamos una relación comercial tan amplia como tenemos con otros países, por ejemplo, como China. No teníamos, diríamos, una apertura comercial como la que tenemos ahora. Por ejemplo, si usted se fija, usted veía, por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional, y usted podía contar los supermercados. Sí, claro que sí. Sin embargo, por ejemplo, hoy una sola cadena tiene más supermercados que las que habían antes todos juntos. Todos juntos, así es. Sí, entonces diríamos que todo esto pues ha conllevado a que esa dinámica pues se gire en torno a eso, y realmente si hay un tema de seguimiento y control de precios, debe de ser a las buenas prácticas comerciales. O sea, no debe de ser hacia perseguir si tú incrementas o no incrementas, porque al final del camino va a ser una persecución interminable, Susana. O sea, siempre va a ser infructuosa al final. Correcto, y va siempre a cazar. Por ejemplo, miremos por ejemplo lo que está pasando con el tema de la adulteración de los alcoholes, por ejemplo. Sí, de las bebidas alcohólicas. De las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, fíjese que todavía no se ha podido presentar un verdadero responsable que usted diga, esta es la cabeza. Fulano de tal está fabricando, tiene una fábrica clandestina de alcohol o para adulterar el X, correcto, en este caso nuestro ron. Y en algún lado se fabrica. Entonces, claro que sí, yo diría, lo que pasa, Susana, y esos son de los temas que por el bien de la sociedad, diríamos los departamentos que tienen la responsabilidad de velar por esto, de acabar con esto, porque fíjate que ya no se trata de aquellas cuestiones del triculí que tú te bebías y no pasaba nada, al final del camino lo que te daba era un buen humo, pero ya estos temas está tocando la salud, la vida humana, y ya entonces eso trasciende, ya no se está hablando de cositas pequeñas. De hecho, en plena pandemia, tú recordarás, Basilio, la cantidad de muertes, de intoxicaciones que se produjeron en el país producto de ese tipo de bebidas y del control de venta, porque esas bebidas, Basilio, cualquier muchacho, por decirlo de alguna manera, va al colmado y lo compra
un potecito, las medidas que ellos tienen de eso, a un costo, una botellita de agua parece, a un costo súper bajo, y lo venden en los colmados, Basilio. Sí, En los colmados de nuestros barrios venden esas bebidas. sí, es lamentable, y la exhortación es a poner atención, porque al final del camino la salud humana es lo que más importa, o Sí, sea, lo que la más vida vale, humana, sí, lo que más vale.